Muy buenos días, hermanos. Para mí es un privilegio poder compartir con ustedes y poder participar en el Congreso de Pastores este año. Para mí es un honor poder, quizás no estar presentes en persona, pero poder compartir con ustedes en el Congreso y ver lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a estar haciendo a través de los varios pastores y ministerios alrededor de Sudamérica. Entonces, hoy día nuestro curso, nuestra clase se trata de regresar a lo básico o la importancia de lo básico. Entonces, la importancia de lo básico habla específicamente acerca de no olvidarnos de las cosas básicas en el ministerio, como la palabra de Dios, como el discipulado, como las cosas que siempre hemos hecho. Y yo creo que podemos decir que el resultado de todo lo que estamos haciendo a través de lo básico y las herramientas que Dios nos ha dado es lograr el crecimiento espiritual en los hermanos, tanto el crecimiento espiritual de nosotros como el crecimiento espiritual de los hermanos que Dios ha puesto bajo a nuestro cuidado, porque básicamente es la vida cristiana, porque si es vida, entonces donde hay vida debe haber crecimiento, pero muchas veces este crecimiento puede estar estancado, puede haber muy poco crecimiento y mucho depende de nosotros como pastores y cómo guiamos a nuestra congregación, nuestras ovejas en cuanto al crecimiento en sus vidas, utilizando las herramientas que Dios nos ha dado. Entonces, la Biblia misma dice en 2 de Pedro 3:18, antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, claramente la Biblia dice que debemos estar creciendo. Filipenses 3:13 y 14 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo dijo, obviamente yo no creo que he terminado, no he alcanzado, pero una cosa hago, dijo el apóstol Pablo, olvidando lo que queda atrás, buscando lo que queda adelante, yo estoy avanzando, estoy creciendo, estoy prosiguiendo hacia la meta que es el Cristo Jesús en nuestras vidas. Entonces, esto es la meta, esto es el deseo tanto para nosotros como pastores de estar siempre prosiguiendo hacia la meta, de estar más y más de ser como Cristo Jesús en nuestras vidas, de poder seguirle como ejemplo en nuestras vidas y también ayudarles a los demás en nuestras congregaciones en su crecimiento y en el proceso de estar conformados a la imagen de Cristo Jesús. Dicen que había una chica una vez que aceptó a Cristo como su Salvador y ella quería ser miembro en una iglesia y fue a hablar con los líderes de la iglesia y ellos le empezaron a preguntar o a hacer preguntas y le preguntaron, ¿fuiste pecadora antes de conocer a Cristo? Y ella dijo, sí, yo claramente era pecadora. Y le preguntaron, ¿y sigues siendo pecadora después de aceptar a Cristo? Y ella dijo, bueno, siendo honesta, sí, yo soy pecadora y más bien a veces me siento como más pecadora de lo que era antes. Entonces le preguntaron, entonces, ¿qué cambio ha habido en tu vida? Y ella dijo, bueno, quizás lo puedo explicar así. Antes, todo mi tiempo pasaba corriendo hacia el pecado. Pero ahora que he aceptado a Cristo, paso todo mi tiempo huyendo del pecado, tratando de escapar del pecado en nuestra vida. Entonces yo creo que eso habla de crecimiento. El hecho de que no somos perfectos, nunca vamos a ser perfectos. Nuestros miembros no son perfectos y nunca van a ser perfectos. Pero cuando regresamos a lo básico, cuando recordamos lo básico, lo más importante y les ayudamos en sus vidas, vamos a ver crecimiento, vamos a ver cambios, vamos a ver una diferencia
en sus vidas regularmente mientras que ellos vayan creciendo. El lema que siempre hemos usado como iglesia y como ministerio en Bolivia es creciendo y cambiando, porque cuando vamos creciendo, vamos cambiando, y cuando vamos cambiando, vamos creciendo. Y básicamente se puede decir que la vida cristiana es simplemente aprendiendo la palabra de Dios y poniendo en práctica lo que aprendemos de la palabra. Es aprender lo que dice y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Y cada vez que hacemos este cambio de aplicamos y nos conformamos a la palabra de Dios y el ejemplo de Cristo Jesús, estamos creciendo, estamos acercándonos más y más hacia la imagen de Cristo Jesús. Entonces, primero, antes de comenzar con lo que vamos a estar viendo esta mañana, pueden ir abriendo sus Biblias al libro de Primera de Juan, pero vamos a ver primero algunos conceptos equivocados en cuanto al crecimiento espiritual. 6 cosas. Número 1, el crecimiento no determina nuestra salvación. Yo creo que ustedes entienden esto, es algo sencillo, pero recordar que el crecimiento no es la salvación. Porque algunos, especialmente los mormones, me acuerdo hablando con algunas personas en Bolivia que vinieron de la iglesia mormona y una de las personas con quien hablé, estaba hablando con también una de las personas de la iglesia mormona y ellos le dijeron, la salvación viene a través del crecimiento. Entonces yo le mostré que el conocimiento sí es importante, debemos ir conociendo, debemos ir creciendo, pero no es la salvación. ¿Por qué? Porque nosotros no crecemos para ser salvos, pero más bien tenemos que ser salvos para crecer. Por eso la Biblia claramente lo menciona y da referencia a la salvación como un nacimiento nuevo. Entonces un bebé empieza a crecer en esta vida después de su nacimiento. Ahí es cuando empieza a crecer, empieza a aprender las cosas. Entonces el crecimiento no es la salvación, no es sinónimo, no es lo mismo, es muy diferente. La segunda cosa que vemos es que el crecimiento no afecta el amor de Dios hacia nosotros. Entonces, obviamente queremos crecer, queremos cambiar, queremos obedecer, queremos agradarle a Dios en nuestras vidas, pero eso no se trata de cuánto nos ama a nosotros. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de no utilizar quizás algo así para manipular a las personas. Podemos decirles, si tú no estás creciendo, si tú no estás cambiando, si no estás dejando estas cosas, Dios va a estar enojado contigo. Y bueno, eso yo creo que en realidad no es algo bíblico, porque sabemos que Dios nos ama a pesar de cualquier cosa que pasa en nuestras vidas. Entonces sabemos nosotros que Dios nos ama y el crecimiento en nuestras vidas viene a través en realidad del amor de Dios, porque cuando entendemos cuánto Dios nos ama, entonces queremos crecer, queremos cambiar, queremos obedecer porque le amamos a Él, porque Él primero nos amó a nosotros. Entonces, número 3, el crecimiento no depende del tiempo. El crecimiento no es sinónimo con el tiempo. En otras palabras, alguien quizás tiene 15, 20, 30 años de creyente. Eso no quiere decir automáticamente que es un cristiano maduro, que es una persona que ya ha crecido, ya ha llegado. Porque el tiempo no determina el crecimiento. El crecimiento viene a través del cambio, ¿no?, de nuestras vidas, a través de aprender y aplicar la palabra, de desechar lo malo y poner y revestirnos con lo bueno, como dice la palabra de Dios, y vivir la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, podemos tener un año de cristiano o podemos tener 20 años, pero la clave es crecer y conformarnos a la imagen de Cristo Jesús. Número 4. El crecimiento no depende de nuestro conocimiento teológico. Ahora, quiero aclarar eso, quiero explicarlo para que no haya confusión. No estoy diciendo que la doctrina no es importante, porque la doctrina en sí determina nuestras acciones, nuestra práctica.
Por eso no podemos decir, necesitamos hablar de la práctica, la doctrina no es importante. No, eso no es verdad. Porque la doctrina, lo que creemos acerca de Dios, su palabra, todas las cosas, determina nuestra práctica, determina lo que hacemos. Pero lo que estamos hablando acá es que no es tanto que tenemos un conocimiento de muchas palabras teológicas y términos teológicos y muchos conceptos. No es tanto el conocimiento acá en nuestra mente, pero es como la palabra de Dios ha impactado a nuestros corazones y nuestras vidas. Entonces no es tanto nuestro conocimiento. Número 5, el crecimiento no depende de éxito o actividad en el ministerio. A veces tenemos la idea de que si tan solo se involucran más, van a crecer. Y a veces vienen a nosotros con preguntas y les decimos, métete más en la iglesia, involúcrate más en las cosas de la iglesia, en los ministerios y vas a crecer. No necesariamente, porque uno puede estar sirviendo a Dios en ministerios, pero estar muy mal en sus vidas espirituales, estar muy mal en su andar con Cristo. Entonces el crecimiento debe resultar en más actividad quizás, debe resultar en una persona más involucrada en las cosas en la iglesia, pero solo estar más activo no es sinónimo automáticamente con el crecimiento. Y el número 6, el crecimiento no es algo místico ni depende de los sentimientos. El crecimiento no es algo que sentimos. Hoy me siento tan cerca a Dios. Hoy siento el Espíritu Santo, siento la presencia de Dios. Y eso a veces comparamos con el crecimiento. Pensamos que ya hemos llegado. Pero yo creo que cada uno puede decir que los sentimientos cambian. Un día podemos sentirnos muy bien y otros días podemos sentirnos muy mal. Podemos estar desanimados, podemos estar deprimidos. Entonces el crecimiento no depende de lo místico, de algo que sentimos o presenciamos o algo así. El crecimiento es algo básico y práctico en nuestras vidas cuando vamos aprendiendo la palabra, poniendo en práctica y viviendo la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, el crecimiento es algo vital. El crecimiento es algo muy importante, algo que tenemos que aplicar, debemos estar creciendo y debemos como pastores estar ayudándoles y siendo facilitadores, si no me equivoco, como lo decimos, poder ayudarles a crecer en sus vidas. Si nuestra congregación no está creciendo, quizás es una falla de parte de nosotros. Quizás nos falta en nuestro crecimiento o quizás nos falta a volver y recordar lo básico, lo que hemos siempre usado, la palabra de Dios, el discipulado, invirtiendo en las vidas de las personas para ayudarles en su crecimiento. Entonces, hermanos, vamos a estar viendo esta mañana en 1 de Juan capítulo 2 y vamos a ver un poco este proceso del crecimiento en nuestras vidas, el crecimiento en las vidas de nuestros miembros, de nuestra congregación y cómo podemos ver este proceso quizás en tres partes, tres fases del crecimiento y cómo podemos ayudarles en este crecimiento y la importancia de lo básico en ayudarles en este crecimiento. Entonces, 1 de Juan capítulo 2, versículos 12 y 13, vamos a ver primero el comienzo. Vamos a ver el comienzo y comienza, número 1, con el nacimiento. Versículo 12 dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Versículo 13, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Entonces da referencia aquí con la palabra hijitos. Entonces obviamente estamos hablando del comienzo, estamos hablando y entender que cuando usa la palabra hijitos, quizás no está hablando de edades, quizás son niños pequeños por su edad, pero está hablando de su nivel espiritual de ellos, ¿no? Porque usa dos términos. Término que habla de cariño, término que habla de madurez, no tanto de su edad física. ¿No? Entonces, el primero que vemos en el versículo 12 dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Entonces, yo creo que ahí podemos ver que están dando énfasis en lo que es
su nacimiento de nuevo, porque el crecimiento comienza ¿dónde? Con el nacimiento. Obviamente el nacimiento es donde comenzamos y luego empezamos a crecer en esta vida, crecer de verdad. En la vida espiritual es lo mismo. Una persona espiritualmente no puede crecer y quizás esto es a veces un poco nuestro problema, porque a veces traemos personas a la iglesia y queremos ver cambio, queremos cambiarles, queremos enfocar en lo exterior quizás y tratar de cambiar su apariencia, su vestimenta, las cosas que hace, todo. Queremos cambiarlo de afuera y queremos ver crecimiento, pero les falta algo importante, lo más importante, que es la vida espiritual, el nacimiento espiritual. Y por eso les dice, yo les he escrito, hijitos. ¿Por qué? Porque sus pecados han sido perdonados. Y recordarlo en nuestras vidas, que nuestros pecados han sido perdonados, pero también para enfatizar la importancia del nacimiento antes de ver un crecimiento en la vida de la persona. Entonces es imposible crecer espiritualmente hasta que alguien nace de nuevo, hasta que alguien llega a conocer a Cristo como su Salvador. Entonces, eso fácilmente nos lleva a recordar y pensar en lo básico, porque no podemos hacer muchos programas, muchas actividades, cosas nuevas y son quizás cosas buenas, pero no podemos descuidar lo básico y recordar nuestro propósito, que es llevar el Evangelio a cada persona. Llevar el Evangelio a todas las personas. Entonces no podemos descuidar el área de la evangelización en nuestro ministerio, la evangelización en nuestras vidas. Y quizás es un lugar donde es muy fácil descuidar. Yo sé que a veces es difícil, a veces estamos ocupados, estamos en otras cosas, pero tenemos que recordar que nuestro propósito, enfoque principal es que predicar el Evangelio, compartir el Evangelio. Entonces, tenemos que volver a lo básico. Si queremos ver crecimiento, tenemos que evangelizar. Y no solo esto, pero en nuestra congregación parte de su crecimiento también es aprender cómo evangelizar. No, porque ellos también tienen que crecer y la iglesia, si el ministerio va a crecer, no solo nosotros vamos a estar evangelizando, pero también tenemos que ayudarles a los demás a aprender cómo evangelizar a otros, cómo compartir la palabra de Dios con otros. Y así crece el ministerio, crece nuestro alcance con las personas, porque muchas veces pueden alcanzar a sus propios familiares, sus parientes, sus hermanos, hermanas, primos, todas las personas pueden ayudarles a ellos, pero también la importancia es no enfocar tanto primero en lo exterior o el crecimiento, pero el nacimiento. Tienen que nacer de nuevo. La segunda cosa que vemos en el versículo 13 es el cuidado, no solo el nacimiento en esta fase del comienzo, pero el cuidado, porque el versículo 13 les dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Entonces, uno de los aspectos que vemos de ser bebé son los peligros que enfrenta. ¿Por qué? Porque un bebé siempre es más susceptible a las enfermedades, los accidentes, peligros. Entonces, un bebé es muy frágil, muy susceptible a las cosas que le puede afectar. Por adivina qué. Un bebé espiritual también en la misma situación es susceptible, es frágil y es muy susceptible a las enfermedades espirituales, los accidentes, tropiezos, los peligros que vienen tanto de su vida personal, sus familiares, amigos, las mismas sectas que quisieran venir a confundir. Entonces un bebé espiritual está bajo mucho peligro. Entonces, ¿qué quiere decir? Necesita mucho cuidado. Entonces, ¿qué hace un bebé normal cuando se asusta? ¿Qué hace normalmente? Corre hacia su papá, a veces le agarra por la pierna o a veces sube a sus brazos. ¿Por qué? Porque sabe que entre más cerca, protegido de su papá, está seguro. Nada lo puede lastimar, nada lo puede afectar. Entonces, ¿qué debe hacer un bebé espiritual?
debe aprender la importancia de correr hacia su Padre, de acercarse cada vez más a su Padre, de pasar tiempo con su Padre celestial, de conocer más y entender más y más de Él, ¿no? Y de su Padre espiritual. Porque entre más tiempo pasas con alguien, más conoces de ellos, más puedes entender de ellos. Y por eso dice el versículo 13, has conocido al Padre, ¿no? Entonces tenemos que buscar ayuda de otros y especialmente de nuestro Dios. Entonces tenemos que enseñarles, especialmente como bebés espirituales, de aferrarse a Dios, de confiar en Dios, de acercarse más y más a Dios. Entonces ellos necesitan mucho cuidado, pero también necesitan quizás cuidado de parte de nosotros. Entonces a veces quizás algunos enfocan en la parte de la evangelización, que es importante, es el comienzo, pero a veces ahí lo dejan. Entonces ellos quieren ganar a alguien a Cristo, pero ahí los dejan nomás. Entonces necesitan muchas veces el cuidado, tanto de nosotros que estamos ahí para ayudarles, para cuidarles, para quizás guiarles en los primeros el primer tiempo de su vida espiritual, pero también enseñarles a confiar en su Padre Celestial, en correr hacia su Padre Celestial. ¿Por qué? Quizás ellos tienen un concepto equivocado de qué es un padre. Quizás cuando había un peligro o quizás algo que pasaba o pasó, ellos no corrían hacia su papá porque sabía que su papá era una persona dura, que era un hombre malo, quizás un hombre que no era un lugar seguro, pero más bien era más peligroso. Entonces quizás las personas tienen un concepto así de Dios. Si ellos se equivocan, si ellos tienen problemas, si se desaniman, si están enfrentando un peligro en sus vidas espirituales, a veces tienen miedo de acercarse a Dios, pensando que Dios es como el padre quizás que ellos han conocido, padre físico, que es malo, que es enojón, que solo les va a castigar, pero no. Nuestro Padre Celestial les ama. Nuestro Padre Celestial siempre está con los brazos abiertos, siempre está con nosotros. Entonces la clave es acercarnos más y más a Él. Entonces, en el crecimiento el comienzo comienza con el nacimiento, comienza con la salvación. Tenemos que volver, hermanos, a lo básico, a lo principal, que es predicar el evangelio a todas las personas. Tenemos que enseñarles a tener una confianza en Dios, una dependencia de Dios. ¿Por qué? Es fácil. Rápidamente perdemos esta confianza en Dios, perdemos este cercanía que tenemos a nuestro Dios. Entonces, ahí vemos los comienzos. Luego, hermanos, no solo vemos el comienzo, pero después vemos el avance. No solo el comienzo, que es la salvación y el cuidado de Dios, pero después el avance. Entonces, en versículos 13 y 14, la segunda parte, podemos ver esta segunda fase del crecimiento. La segunda parte del versículo 13 dice, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Versículo 14, la segunda parte dice, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces, aquí vemos, número uno, el cambio, porque el crecimiento espiritual no se trata de dónde estamos. Porque a veces algunos piensan o dicen, yo recién he conocido a Cristo. Algunos dicen, yo he conocido a Cristo mucho tiempo. Y como hemos mencionado al comienzo, que el crecimiento no depende del tiempo, no es tanto dónde estamos, pero a dónde estamos yendo, en qué dirección estamos yendo. ¿Por qué? Nunca estamos quizás estáticos en nuestras vidas espirituales. O estamos creciendo o estamos quizás decreciendo. Estamos quizás fallando. Estamos volviendo a veces a los malos hábitos que teníamos antes. Entonces, ¿la clave cuál es? Es estar en movimiento, estar creciendo, estar avanzando en la vida, aunque sea poco a poco. Aunque sea poco a poco, debemos estar creciendo, debemos estar avanzando. Entonces, este crecimiento se puede ver más claro en las victorias que nosotros logramos. ¿Por qué? Al comienzo,
normal, todos tenemos cosas que nos faltan, cosas quizás áreas donde fallamos, cosas malas. Entonces, cuando empezamos a ayudar a alguien en su crecimiento, ellos tienen que entender la importancia de tomar poco, paso a paso, poco a poco. ¿Por qué? Porque no va a ser de un día al otro. Y quizás ellos pueden frustrarse, pueden desanimarse. ¿Por qué? Ellos dicen, me falta mucho, estoy fallando mucho. Y a veces ellos pueden decir, ¿para qué voy a intentar? Porque yo estoy lejos de lo que es el pastor, estoy lejos de lo que son los otros cristianos. No, tenemos que enseñarles, ayudarles a entender la importancia del cambio. Por eso dice el versículo 13, os escribo a vosotros jóvenes, ¿por qué? Habéis vencido al maligno. Entonces, este crecimiento viene de las victorias que nosotros tenemos. Empieza cuando nosotros vamos ganando las batallas, porque la santificación o el crecimiento es cuando ganamos victoria tras victoria sobre esas cosas en nuestras vidas. Entonces, esto no resulta y no es un resultado de algo muy fácil. No es algo que pasa así nomás, aunque sí vamos a estar creciendo, el Espíritu Santo va a estar obrando en nuestras vidas, pero el crecimiento es una lucha, es una batalla, es algo que tenemos que luchar, tenemos que esforzarnos, tenemos que batallar y tenemos que confiar en Dios para darnos las victorias en nuestras vidas. Entonces es cuando vamos ganando victoria tras victoria, tras victoria y vamos aprendiendo y aprendiendo y creciendo. Y cada vez que aprendemos y ganamos una victoria, como dice la Biblia, vamos desechando de nosotros lo malo y reemplazándolo con lo bueno en nuestras vidas. Y eso es quizás uno de los principios importantes que tenemos que enseñarles a los que estamos ayudando, los que estamos ayudando en su crecimiento. Tenemos que enseñarles primero a que desechar, hay que botar, hay que quitar de nuestras vidas lo malo. Claro, amén. Tenemos que dejar de hacer las cosas que no debemos. Pero no termina ahí, porque si dejamos un espacio en nuestras vidas de algo que hemos sacado, si no lo reemplazamos con algo bueno, solo va a volver a nuestras vidas y vamos a volver a lo que hacíamos antes. Entonces la clave es reemplazar el mal hábito, mal concepto, mal pensamiento, la mala práctica en nuestras vidas con el principio de la palabra de Dios y reponerlo en nuestras vidas. Primero de Juan capítulo 5 versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces tenemos que enseñarles en este proceso del avance que ellos pueden tener la victoria. Somos más que victoriosos, somos más que vencedores. Tenemos todo lo que necesitamos para tener victoria en nuestras vidas. Pero la segunda parte que vemos en el versículo 14 es la clave. Porque mira lo que dice otra vez. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes, ¿no? Muchos de los jóvenes se creen fuertes, ¿no? Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces ahí nos lleva a la pregunta, ¿cómo podemos lograr esas victorias? ¿Cómo podemos lograr este avance en nuestra vida? Si se requiere fuerza para poder ganar la batalla, pero en realidad la fuerza no es nuestra. La capacidad en sí no se encuentra en nosotros mismos, en nuestra capacidad, nuestra inteligencia, nuestra fuerza. Pero tenemos que entender que depende 100% de Dios y también de su palabra. Y es interesante que este versículo habla de eso, que habla a los jóvenes. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes. Pero ¿cómo son fuertes? La palabra de Dios permanece en vosotros. Entonces, volviendo a lo básico, recordando lo básico y las herramientas que Dios nos ha dado, ¿qué tan fácil es olvidarnos de la importancia de la palabra de Dios? He estado meditando mucho sobre eso recién y es interesante que como bautistas nosotros decimos que la palabra de Dios es nuestra regla para fe y práctica. Pero cuando vamos analizando de verdad eso,
La pregunta viene, ¿de verdad la palabra de Dios es nuestra regla para fe y práctica? ¿De verdad todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que practicamos en nuestras vidas, en nuestro ministerio, tiene como la palabra de Dios como la base? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es nuestra arma más poderosa para poder vencer contra el enemigo, para tener victoria en nuestras vidas. Muchos versículos que ustedes ya conocen. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Es la única cosa que puede penetrar hasta lo más profundo de nuestros corazones, de nuestras vidas, del corazón del incrédulo, para poder convertir, pero también para poder crecer. La palabra de Dios es clave. La palabra de Dios es clave. Entonces la pregunta viene, ¿por qué entonces no enfocamos más en la palabra de Dios? ¿Por qué no volvemos a poner todo nuestro énfasis, toda nuestra confianza en la palabra de Dios? He visto que hay en realidad mayormente dos maneras o dos tipos de iglesia, dos maneras de ver una actividad en la iglesia, una reacción en la iglesia. En otras palabras, al final del culto, ¿cómo responden las personas? Porque todos queremos ver una respuesta, todos queremos ver una reacción, que la gente responde. Entonces, se puede lograr a través de la manipulación, ¿no? Quizás hacerles sentir mal, culpables, peligro, miedo. También podemos usar el emocionalismo. Cuando hablamos de algo que toca nuestras emociones y la gente responde, quizás está llorando y está conmovido. Pero en estos dos casos vemos una reacción en el momento, pero no vemos un cambio verdadero. ¿Por qué? Porque en realidad lo que queremos, lo que necesita causar, lo que necesita motivar la reacción es la palabra de Dios. Porque si la palabra de Dios no es suficiente, ¿para qué estamos haciendo lo que hacemos, hermanos? Si la palabra de Dios no es suficiente para cambiar sus vidas, sea que hay reacción o no hay una reacción, en realidad el cambio viene desde adentro hacia afuera, cuando la palabra de Dios penetra, cuando la palabra de Dios como la espada cortante entra a sus corazones y empieza a cambiar sus vidas. Entonces tenemos que volver, hermanos, a la palabra de Dios. No, tenemos que tener cuidado de no acostumbrarnos a nuestros hermanos, a nuestra congregación, a reaccionar ante el emocionalismo, ante la manipulación, pero que aprendan y cambien a través de la palabra de Dios. Por eso, yo veo la importancia de no solo dar una charla práctica, que claro, la Biblia es práctica, tenemos que aprender cómo poner en práctica, pero tenemos que enseñarles la palabra de Dios. Entonces, la clave es consumir, conocer, aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Tenemos que ver, como hemos visto, reemplazar lo malo, los malos hábitos con la palabra de Dios. La costumbre de la gente es no perdonar. No es normal que una persona, especialmente que no conoce a Dios, no es normal que perdone a las personas. Mayormente guarda rencor, guarda amargura en sus corazones. Entonces, ¿qué tenemos que enseñarles? ¿Cómo poner a un lado, rechazar esto, sacarlo de sus corazones, reemplazarlo con el perdón? La generosidad. No es normal que una persona incrédula sea generosa. Bueno, por lo menos, mayormente son generosos si el resultado o el beneficio es para ellos. Entonces no es en realidad generosidad. Pero una generosidad bíblica, cristiana, no es natural. Entonces tenemos que enseñarles a no ser egoístas, tacaños, enseñarles a no enfocar en solo su propio beneficio o propias necesidades y ser generosos a otros. Entonces el crecimiento viene poco a poco. Hay una historia que cuenta de un hombre que compró una granja, una chacra, y recién estaba llegando para poder construir su casa y poder trabajar en la granja, pero estaba cubierto con piedras. Entonces lo que hizo es primero trajo maquinaria para poder sacar las piedras más grandes, las piedras muy grandes, y lo sacó. Y eso era un trabajo más o menos fácil. Después trajo camiones y volquetas para sacar
las piedras medianas, ¿no? También con algo de maquinaria, algo de ayuda. Y eso era como un proceso de unos días, una semana. Pero después se quedó las piedras más pequeñas. Y esto era un proceso que duró años, porque sacaba, pero seguía habiendo muchas piedras pequeñas por todo el terreno hasta que por fin sacó todas las piedras y podía trabajar bien el terreno. Pero es así, hermanos, en nuestras vidas espirituales. Muchas veces las piedras grandes vamos sacando, quizás al principio. Las piedras o los malos hábitos o problemas medianos, sí, pero los problemas pequeños, las cosas que siempre nos molestan, son las cosas que quizás tenemos que trabajar toda la vida. Y también nuestros hermanos en nuestras iglesias tenemos que ayudarles, quizás toda la vida, a trabajar, aprender, crecer a través de la palabra de Dios. Luego, hermanos, no solo vemos el comienzo, que es el nacimiento, el cuidado de Dios, y vemos el avance que viene a través de las victorias, viene a través de su conocimiento de la palabra de Dios y su crecimiento a través de la palabra de Dios. Pero vemos número 3, la meta. En versículos 13 y 14 de nuevo, la última parte dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. La misma frase en los dos versículos. Entonces, ¿cuál es la meta? Vemos aquí que la meta principalmente es la madurez. La meta del crecimiento es llegar a la madurez espiritual en sus vidas. Entonces, cuando habla aquí de padres, como hemos mencionado, no está hablando de un padre físico o quizás sus edades, pero está hablando de su madurez espiritual. Cuando pensamos en un padre, normalmente pensamos en una persona madura, ¿no es cierto? Y esta madurez se refleja en varias áreas de la vida. Una persona madura mayormente es una persona responsable. En otras palabras, puede tomar buenas decisiones por su propia cuenta. Un niño normalmente no va a tomar buenas decisiones. Le damos una canasta de chocolates o de dulces, de caramelos. Entonces, cuando tiene la oportunidad de comer todo lo que quiere, ¿va a tomar una buena decisión o no? Normalmente no. Va a comer y comer y comer, quizás hasta que vomita, hasta que esté mal. ¿Por qué? Porque no está capaz todavía de tomar buenas decisiones. Los jóvenes peor a veces. Están enfrentando muchas tentaciones, muchas cosas en la vida, aún oportunidades que parecen buenas cosas. Y muchas veces no son capaces todavía de tomar buenas decisiones. Pero ahí es cuando aprenden. Con nuestros hijos ya son jóvenes y entonces muchas veces les dejamos tomar su propia decisión. Pero les siempre decimos: tú puedes tomar la decisión, tú puedes hacerlo, pero después tienes que estar dispuesto a enfrentar las consecuencias. Tienes que estar dispuesto a ser responsable por los resultados de la decisión que tomas. ¿Quieres un trabajo? ¿Quieres trabajar? Adelante, pero recuerda lo que requiere. No puedes empezar a trabajar y después decir: no me gusta, no quiero. ¿No? ¿Por qué? Porque requiere responsabilidad. Una persona madura sabe tomar decisiones correctas para el bien de él o de ella y también de su propia familia. Entonces, ¿cuál es la meta como padre físico? Es preparar a nuestros hijos, a mis hijos, para que cuando ya tengan sus propias vidas, que no destruyan sus vidas. Que no tengan una vida terrible, con problemas y fallando siempre, que ellos pueden tomar buenas decisiones en sus vidas y pueden prosperar, especialmente hablando de la vida espiritual, pueden prosperar en sus vidas. También la madurez habla de estabilidad. Una persona firme es una persona que no se deja llevar fácilmente. Los jóvenes se pueden dejar llevar fácilmente por las cosas que les atraen, las cosas del mundo. Pero la clave en el crecimiento, en la madurez, es una persona firme
en sus decisiones y no se deja llevar, no se deja distraer fácilmente en sus vidas y especialmente en cuanto a las cosas insignificantes. Entonces, la madurez para mi hijo es que puede tomar decisiones por su propia vida y buenas decisiones, no solo decisiones, pero también que es una persona firme, que no es una persona tan voluble, que está por aquí, por allá, va a hacer esto, va a hacer aquello y en realidad no logra nada en su vida. ¿Cuál es la señal de madurez en la vida espiritual? Que aprende a tomar buenas decisiones espirituales en su vida, que es una persona firme en su vida espiritual. Entonces, la segunda cosa que vemos aquí también es el conocimiento, porque los maduros tienen un concepto completo de Dios y su relación con Él. Su concepto de Dios y su relación con Dios. Esto es no solo conocer a la Biblia, pero la fuente de la Biblia, que es la verdad, quien es Dios mismo. Entonces, una persona madura conoce a Dios como creador de todo, incluyendo su propia vida. Dios es dueño sobre todas las cosas. Entonces, una persona madura reconoce Dios es Dios. Dios es dueño, Dios es sobre todo. Entonces yo tengo que confiar, entregarme a Dios mismo. ¿Por qué? Porque una persona mayormente toma malas decisiones. Porque quiere satisfacer sus propios deseos, a veces deseos carnales. Entonces quiere ir detrás de las cosas que parecen buenas o atractivas. Pero en realidad no piensa en las consecuencias tanto para él ni para su propia familia. Entonces una persona madura espiritual reconoce que Dios es dueño. Todas las decisiones que tomamos, todo lo que hacemos, tiene que estar sujeto a la voluntad de Dios. Y también conoce a Dios como soberano y en control de todas las cosas. Él utiliza todas las cosas para nuestro bien. Entonces, ¿por qué? Los problemas y las dificultades son las cosas que nos distraen. Son las cosas que a veces nos pueden desanimar, nos pueden hacer tropezar. Pero si confiamos que Dios es dueño, en realidad mi vida pertenece a Él, mi familia pertenece a Él, todo lo que tengo pertenece a Él y que Él es soberano y todo está utilizando para mi bien, entonces yo puedo mantenerme firme, puedo seguir adelante confiando en mi Dios. Entonces, en nuestro crecimiento, la meta es llegar a este nivel que conocemos aún más a Dios y eso se refleja en cada aspecto de nuestra vida. Entonces, podemos decir que es confiar que Dios es suficiente, ¿no? Dios es suficiente. En otras palabras, cuando estás enfrentando todo lo que hay en el mundo, todo lo que el mundo ofrece, y lo comparas con Dios, ¿puedes decir que Dios es suficiente? ¿Que Dios es todo lo que necesitas? Cuando les estamos enseñando a nuestra gente, podemos ayudarles a entender ese concepto, que Dios es suficiente. Él es todo lo que necesitamos, aunque las otras cosas pueden ser cosas atractivas, que nos atraen, que son tentaciones. Dios es más que suficiente, más que lo que necesitamos. No solo esto, pero Él sabe mejor. Lo que Él nos muestra en su palabra es siempre mejor que lo que nosotros pensamos. Podemos pensar que a veces sabemos mejor nosotros, que mi opinión o mi deseo o lo que yo pienso es mejor. Pero cuando lo comparamos con la palabra de Dios, entonces tenemos que entender, no, Dios es dueño, Dios es suficiente y Él siempre sabe mejor. Él siempre es más inteligente. Él siempre tiene la razón. Entonces, cuando voy tomando decisiones, confío en su palabra y lo que su palabra me dice. Que su palabra es verdad y siempre es mejor que de lo que yo pienso, especialmente si lo que yo quiero o lo que yo pienso va en contra de la misma palabra de Dios. Entonces, hermanos, ahora espero que puedan ver la importancia de volver a lo básico. Volver a la predicación de la palabra de Dios, del Evangelio. Tienen que comenzar con el nacimiento de nuevo. Si queremos que crezcan la gente a quienes estamos alcanzando, tienen que aprender a correr hacia Dios, confiar en Dios. Tiene que haber avance en sus vidas espirituales. Y la única manera que van a avanzar, ¿cómo es? Es cuando ellos van aprendiendo la palabra de Dios. Entonces, hermanos, no descuidan la prédica de la palabra de Dios. No descuidan el discipulado, enseñándoles los principios de la palabra de Dios.
Y no solo esto, mostrándoles cómo pueden aplicar esta palabra en sus vidas y ayudarles a aplicar, ¿no? Animarles, andar con ellos, preguntarles cómo está yendo todo, si están creciendo, cómo están en sus luchas y ver la meta que es la madurez en sus vidas, que aprenden a tomar buenas decisiones, vivir la vida cristiana sin la necesidad de que alguien les esté enseñando o alguien les esté dirigiendo o mandando. Entonces, como un niño quizás tenemos que decirles lo que necesitan hacer. Pero como una persona madura, no deben necesitar siempre de nosotros. Una persona madura espiritualmente no debe necesitar de alguien más. Debe poder vivir la vida cristiana victoriosa en cuanto a su conocimiento a Dios. Debe recordar y entender que Dios es todo. Su palabra es suficiente, su palabra es verdad, y si podemos aplicarlo en nuestras vidas, vamos a ver este crecimiento. Pero no vamos a ver este crecimiento, hermanos, a menos que volvemos a lo básico, que volvemos a lo que siempre hemos entendido: la predicación del Evangelio, la palabra de Dios, el discipulado, invertir en las vidas de las personas, ver el crecimiento, ver que llegan a la madurez y con la meta de que ellos mismos después empiezan a hacer lo mismo con alguien más. Y vemos cómo este proceso, vemos el avance, cómo ellos van creciendo y van creciendo hasta que muchos están llegando al pleno conocimiento, a la madurez espiritual en sus vidas. He escuchado un dicho, un tipo poema una vez que dice eso: no soy lo que podría ser, o lo que debería ser, o lo que quisiera ser, o aún lo que esperaría ser, pero doy gracias a Dios que no soy lo que antes era, y estoy cambiando por la gracia de Dios. Entonces, hermanos, recuerda, empieza con nosotros y lo tenemos que transmitir a nuestra congregación, a nuestra gente. Volviendo a lo básico, podemos ver este crecimiento verdadero. Podemos ver cómo Dios les da victoria tras victoria y ellos pueden llegar a la madurez y empieza a ayudar a otras personas con su crecimiento espiritual. Y así la iglesia va creciendo y vamos cumpliendo la obra que Dios y la tarea que Dios ha puesto en nuestras manos. Entonces, hermanos, muchas gracias. Espero que les haya ayudado. Espero que podamos ayudarles a todos, volviendo a lo básico, a crecer día tras día en nuestras vidas. Muchas gracias, hermanos.